Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para empezar, bueno, me presento, mi nombre es Susana Martínez, soy cofundadora y directora ejecutiva de Core Woman. Core Woman es una organización basada en Bogotá y en Nueva York que trabaja por la equidad de género a través de investigación aplicada, programas de fortalecimiento y programas de competencias blandas para mujeres. Recientemente empezamos a trabajar en un proyecto súper interesante en Colombia con el patrocinio de el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Ministerio de Minas y Energía, y acá también voy a hablar de algunos ejemplos de este proyecto y de lo que estamos encontrando y de estrategias y acciones para abordar la equidad de género en el subsector. Y tenemos a María Eugenia Zampaleone, que nos va a contar con su increíble experiencia qué podemos hacer y ser concretos con soluciones específicas en el corto, mediano y largo plazo. Para empezar, preparé una pequeña presentación que espero que me demore unos 5 minutos para contarles un poco la situación y también cómo abordar y cómo pensar estas soluciones. Entonces voy a compartir acá. Bueno, entonces, primera idea. Voy a hablar de 5 ideas. Primera idea. La equidad de género no es solo un imperativo moral, es un buen negocio. Yo soy economista, tengo un doctorado en economía aplicada. Y me encanta pensar que obviamente es un imperativo moral que tenemos que lograr la equidad de género, racial y la diversidad, pero pensemos en dinero. Esto no es solamente un imperativo moral. Actuar para promover la equidad de género agregaría 13 billones de dólares al PIB mundial, según un estudio de McKinsey. Colombia pierde 11% de su PIB anual debido a las brechas de género en el mercado laboral. Esto se calcula por los impuestos que se dejan de pagar, los ingresos que dejan de recibir y consecuentemente también los ingresos que deja de recibir el gobierno debido a esa brecha de género en el mercado laboral. En el Reino Unido, las empresas mineras con mayor equidad de género son 49% más rentables y 83% más innovadoras que sus contrapartes. Y esto se ha investigado muchísimo porque es cuando hay mayor diversidad de género, racial y la diversidad en todo su esplendor, se toman mejores decisiones, se abordan mejor los servicios al cliente, se tiene más innovación porque hay más ideas y más personas pensando con diferentes opiniones y vivencias. Segunda idea, existen importantes desafíos en el sector. Veamos, por ejemplo, en Colombia el porcentaje de mujeres en empleos directos formales. Tenemos 17% en el sector de energía eléctrica, 33% en hidrocarburos y 8% en minería. Con un paréntesis, minería hay bastantes mujeres, pero en la minería informal. Y estas mujeres están concentradas principalmente en cargos administrativos. Y cuando miramos el porcentaje de mujeres en cargos de liderazgo, vemos que 17% de los cargos ejecutivos son ocupados por mujeres y solamente 1% en la alta dirección. Es importante decir que esto no es solamente exclusivo del sector minero energético, es común encontrarlo en otros sectores, pero el sector minero energético, como saben, es un sector tradicionalmente masculinizado en donde estas brechas son aún mayores. Eh, existen importantes desafí- se- Existen importantes desafíos de género también cuando pensamos no solamente en tener un compromiso en las empresas y abordarla, pero también en cuando empezamos a aterrizar. Miremos este ejemplo del estudio de línea de base que realizamos en Colombia en conjunto con INSUCO, con el Ministerio de Minas y Energía y con el BID, en donde vemos que, por ejemplo, si miramos el ambiente laboral inclusivo, la equidad de género y el liderazgo femenino en empresas, vemos que 69% de las empresas tienen una política de no discriminación e igualdad de oportunidades, 33% adopta medidas para contratar a mujeres en roles tradicionalmente subrepresentados, 28% realiza auditorías sobre desigualdad salarial en género y solamente 14% reporta públicamente a sus accionistas la brecha de género. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que tenemos que entender no solamente las brechas, sino también qué se está haciendo en las empresas y cómo se están aterrizando esas políticas, que debemos pasar de la parte escrita a la parte, a la acción. Y eso es lo que nos vamos a concentrar en esta hora.
Tercero, estas brechas deben ser abordadas desde un enfoque sistémico debido a su complejidad. Sabemos que, por ejemplo, parte del bajo número de mujeres es que hay menos mujeres que estudian programas técnicos y profesionales que se requieren en el sector. Sabemos también que hay temas de preferencias, de no estar en campo, en minas, que hay riesgos. Sabemos que el tema del cuidado tiene un gran efecto en las mujeres en todos los sectores de la economía, por eso es un problema bastante complejo y por eso hay que abordarlo desde un enfoque sistémico. Entonces, en Core Woman hemos desarrollado una metodología para entender esta complejidad y por eso estas acciones se deben abordar primero los aspectos estructurales, que es lo que están haciendo las empresas, que es lo que le mostré ahorita que estamos midiendo con esta línea de base en Colombia. Se deben mirar las estructuras que afectan la equidad de género, las normas, las políticas escritas de una empresa, su implementación, cómo estamos reclutando, cómo estamos haciendo las convocatorias, si se están haciendo convocatorias con hombres con cascos y no se están visibilizando las mujeres, si se usan adjetivos tradicionalmente masculinos, si se dice se busca ingeniero para. Todo esto tiene que ver con la probabilidad de que las mujeres apliquen a estos trabajos. Pero también tenemos que pensar en los sesgos y en los comportamientos sociales. Los sesgos de género afectan que las mujeres continúen o apliquen. Un sesgo de género puede ser pensar que las mujeres no pertenecen al sector mineroenergético porque tradicionalmente hemos pensado que es un sector de hombres. Un sesgo de género, por ejemplo, hemos encontrado que inclusive hay mitos en las minas en el que las mujeres no pueden estar porque es mala suerte. Entonces hay muchos sesgos que se deben trabajar inclusive, por ejemplo, temas de acoso sexual, que es muy común en todos los sectores y que lo hemos encontrado en nuestro trabajo también en el sector minero energético. Y tercero, además de esos sesgos y comportamientos, cuando se aplican esas políticas, tenemos que pensar en las barreras internas. Las barreras internas son producto del proceso de socialización a los que están expuestas las mujeres y que afectan la probabilidad de que se autoseleccionen, por ejemplo, a trabajar en el sector o que ellas se autoseleccionen para ser líderes. Entonces, lo que nos dice la literatura y sobre todo en economía del comportamiento es que las mujeres tenemos mayores desafíos para visibilizar nuestros logros, para aplicar a convocatorias si creemos que no estamos 100% listas, para comunicarnos asertivamente en promedio, porque esto no es el caso de todas las mujeres. Entonces, hay que trabajar, uno, el aspecto estructural que afecta la equidad de género, la norma, las políticas, esto se está trabajando mucho en el sector y tenemos el ejemplo en Colombia, pero también hay que aterrizarlo y ver cómo los sesgos y los comportamientos de las personas, de talento humano, de los empleados, de las empleadas, las microagresiones, las discriminaciones, los chistes machistas, las percepciones y definiciones de liderazgo en un sector tradicionalmente masculinizado pueden estar afectando también esta equidad. Y tercero, tenemos que promover y fortalecer esas habilidades socioemocionales para que más mujeres se autoseleccionen. En el largo plazo, tenemos que aumentar el número de mujeres que estudian las carreras que se necesitan en el sector para aumentar ese número. Cuarto, debemos pasar del compromiso a la implementación. En Colombia encontramos que cerca del 91% de las empresas tenían un compromiso informal sobre la equidad de género, pero no necesariamente tenían políticas escritas y no necesariamente estaban implementando dichas políticas. También hemos encontrado en nuestros estudios, en acompañamientos que hacemos en Colombia, que muchas veces sí tienen la política escrita, pero las personas no la conocen. Eso quiere decir que hay problemas en su implementación, en su comunicación y en su medición y transparencia. Quinto y último, debemos ponernos metas de corto, mediano y largo plazo y priorizar acciones. Entonces, debemos concentrarnos en acciones que tienen impacto. Muchas veces hay ideas que parecen muy buenas, pero la evidencia y las evaluaciones de impacto nos muestra que a veces no son tan buenas soluciones. Por ejemplo, en Chile, que es un gran país minero energético, nos mostró que la licencia de maternidad de 6 meses para las mujeres y la obligación de tener sala cunas en empresas de más de 50 personas tuvo un efecto no esperado y que disminuyó el número de mujeres que tuvieron promociones a cargos de liderazgo y que aumentó las brechas salariales. Esto quiere decir que muchas empresas tenían miedo de darle más responsabilidades a mujeres en la edad reproductiva que podían irse. La solución no es quitar
la licencia de maternidad, la solución es incluir a los hombres y a las mujeres en el proceso y no ver la flexibilidad y los temas de maternidad solamente para las mujeres, sino para hombres. Por eso es importante tener en cuenta acciones que tienen impacto y no solo que suenen como buenas ideas. Es importante tener en cuenta la viabilidad de las acciones en el corto, mediano y largo plazo. Algunas acciones no pueden, si todos dijéramos hoy 50, vamos a tener 50% de las mujeres en el sector, no sería posible. No sería posible porque no tenemos suficientes mujeres que están estudiando carreras técnicas, ingenierías que se necesitan en el sector y tenemos que cambiar también la mentalidad de las personas para que vean que este es un sector inclusivo. Por eso hay que pensarlo en el corto plazo que podemos hacer, por ejemplo, cambiar la forma como estamos haciendo nuestras convocatorias, nuestras comunicaciones, hacer esfuerzos para tener paneles mixtos, para que en los procesos de contratación en una terna siempre haya una mujer, pero en el mediano y largo plazo podemos, por ejemplo, trabajar con colegios, con universidades, en comunicaciones a nivel nacional para cambiar esta visión y que más mujeres estudien este tipo de programas y después apliquen a las empresas del sector. Y tercero, priorizar acciones, porque claramente hay muchísimas cosas por hacer. Entonces, ya para entrar a nuestra conversación después de esta introducción, tenemos a María Eugenia Zampaglione, que tiene una gran experiencia y muy aterrizada tanto en gremios como con empresas. Y la idea es tener una conversación con María Eugenia y que nos cuente y que podamos aterrizar exactamente cuáles son las principales acciones y qué has encontrado en esta experiencia. Entonces, para comenzar, María Eugenia, pues preséntate y cuéntanos un poco general qué es lo que has hecho para lograr la equidad de género en el sector bioenergético. Bueno, Susana, muchas gracias. Gracias a Elami por la invitación. Mi nombre es María Eugenia Zampaglione, yo estoy representando a la Cámara Minera Argentina, soy vicepresidente segunda, a su vez soy presidente de la Comisión de Inclusión y Género que lleva adelante la Cámara desde el año pasado. Y te escuchaba atentamente, Susana. Mi experiencia o lo que puedo aportar es muy poca, así que hace muy poquito que comenzamos con esta comisión, pero va, como digo siempre, con pasos firmes. Vos sabés que la experiencia que les voy a contar es sobre Argentina. Y en Argentina hemos vivido en los últimos tiempos un cambio de paradigma, ¿no? Se están dando pasos, como digo, firmes. Por ejemplo, se creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que está enfocado básicamente en los derechos de las mujeres y las diversidades. También se dictó una ley de cupo para las sociedades económicas, ¿no? Desde agosto del año pasado, y que dispone un poco la obligación de las sociedades empresarias de incluir en lo que sería su comité organizativo y administrativo una composición que respete la diversidad de género. Poniendo foco en lo que es minería en Argentina, la verdad que tenemos unos estándares, digamos, bajos si nos comparamos con otros sectores, pero hoy estamos en el 9,8% de los puestos laborales del sector minero son ocupados por mujeres. En línea un poco parecido a lo que sucede con otros países, por ejemplo en Perú, la posición de la mujer en minería, o el empleo de la mujer en minería ronda el 7%, en Chile es el 8,5%, no tengo el dato de Colombia, pero por ahí debemos andar. En cambio, en Australia o en Canadá, dos países con gran tradición minera, tienen un 15% Australia, por ejemplo, y un 17% Canadá. Así que ahí estamos viendo que estamos dando pasos y debemos alcanzar un poco estos modelos, ¿no? De alguna manera, que son países bien inclusivos como Australia y Canadá. Lo que vemos también como dato en Argentina es que el rol de la mujer en minería no está en roles de liderazgo o de la operación, sino que el 67% de ellas trabaja en áreas administrativas, ¿no? Las causas, bueno, un poco son como las que comentaba recién Susana, ¿no? Son disímiles, hay un montón de causas, no solo graduadas en geología, en minería, ¿no? Falta capacitación técnica,
para que la mujer pueda ocupar lugares, capacitación profesional y técnica, ¿no? Para que la mujer pueda empezar a ocupar lugares en espacios complejos, como puede ser la minería, ¿no? También falta de leyes, porque pensemos que las mujeres, minería en general, tienen que trasladarse con largos días de ausencia desde su hogar, y eso en general desestima el moverse en minería a cualquier mujer que hoy quiera iniciar la actividad minera, ¿no? Entonces, estas leyes de paternidad compartida tan eficientes que han sido en países escandinavos, la verdad que es la mejor forma de actuar, como decía recién Susana, ¿no? La mejor forma de actuar para que la verdad la mujer empiece a ocupar roles que hoy, por cuestiones legales, como estamos viendo, no las puede cumplir. Además, así como dato, ¿no? El año pasado, en el gobierno anterior, la secretaria de Minería era una mujer, y en el gobierno actual, las dos subsecretarias que manejan las dos líneas, tanto económica como política de desarrollo minero, son mujeres también. La experiencia propia en la Cámara también es inédita, por primera vez hay dos mujeres que integran el comité ejecutivo, con dos vicepresidentas, mujeres, y también hay 3 mujeres con poder de decisión dentro de lo que es la comisión directiva. En cuanto a hechos concretos que nos hemos planteado desde la Cámara, justamente tenía que ver con esto que hablaba Susana, ¿no? De entender un diagnóstico, de que las empresas de minería en Argentina trabajen en un diagnóstico. Y para eso, desde que creamos esta comisión interna, que es una comisión dedicada a inclusión, y convocamos a nuestros asociados a adherir a la que es la iniciativa de paridad de género, que es esta iniciativa público-privada que está impulsada por el Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y con el objetivo de conocer hoy cuáles son las brechas en términos de género que tienen las empresas, las principales empresas productoras de minería en Argentina, ¿no? Productoras, exploradoras en Argentina. Así que estamos en esa etapa, la etapa inicial de reconocer dónde estamos, del diagnóstico. Las empresas se van adhiriendo en forma voluntaria. Esto se lanzó a finales del año pasado, así que tenemos mucha energía puesta en que estos diagnósticos nos permitan generar, digamos, la base sobre la cual vamos a tener que trabajar en acciones concretas, ¿no? Es fundamental que la inclusión forme parte de la agenda minera, por todo lo que comentabas recién vos, Susana, ¿no? La verdad es que en términos de equidad, no solo hace que las empresas tomen mejores decisiones, que las organizaciones tengan a mano diversos puntos de vista. El otro día comentaba un experto en neurociencias que además pensamos distinto, ¿no? Los hombres piensan de una manera lineal, las mujeres tienen un pensamiento circular, y eso enriquece cualquier práctica que se pueda llevar adelante y las decisiones en consecuencia. Así que, y como decía recién Susana también, un plan de acción que se pueda ver un poco esta transformación cultural que estamos viendo, ¿no? Porque a veces hay paradigmas que han quedado, digamos, subliminales, pero es un tema cultural que de a poco podemos ir transformando, ¿no? No sé si quieres alguna pregunta, Susana, pero yo podría seguir conversando un poco de cuáles son los temas en los que a Miremos nivel... tema por tema, sería interesante que miremos tema por tema y que las personas que están acá puedan irse con ideas concretas. El primer tema de todos los que enumeraste, que es lo que también estamos haciendo en Colombia en este proyecto, es pues la necesidad de tener un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo está la organización? Siempre hemos tenido estadísticas de otros sectores, pero la importancia del diagnóstico y la importancia de tener a todas las empresas pequeñas, medianas y grandes del sector. Entonces sería interesante si nos cuentas esa experiencia de tener una, bueno, nosotros le decimos línea de base, pero una línea de base, de las mediciones, de qué Bueno, se mide. realmente estamos teniendo, este estudio dura como unos 3 meses con el apoyo del BID, y estamos teniendo las empresas recién
se están en Newmont, de la cual yo formo parte, Pan American Silver, nos estamos adhiriendo a esta iniciativa que, bueno, va a permitirnos darnos un diagnóstico en los próximos meses. Esto es inicial recién, pero déjame que te diga que también es importante que uno de los grandes objetivos que hablábamos anteriormente es que tanto lo que es los términos de los temas de inclusión y diversidad formen parte del esquema de trabajo de las empresas, ¿sí? Porque las empresas tenemos un doble rol, ¿no? Es el interno, el adentro, el propio corporativo, pero también el externo, no todo lo que es hacia afuera. Entonces, de alguna manera, las empresas al interior nuestro, lo que queremos buscar y debemos trabajar es repensar estos esquemas laborales que están quedando ya obsoletos. Y el COVID lo vino a mostrar de una manera clarísima, ¿no? En términos de tecnología, de comunicaciones y en la sociedad misma. Pero además, también las empresas tenemos que generar mecanismos que propicien esa mayor equidad laboral a través de la inclusión, ¿sí? Creando, como decía muy bien, condiciones necesarias para que esa equidad no sea un favor para las mujeres en sí, sino para todas las personas que integran esa organización, ¿sí? Y eso significa que hay un compromiso de las compañías, de las instituciones, para que cada persona pueda alcanzar su pleno potencial respetando las diferencias, ¿sí? Otro punto importante es propiciar la inclusión de personas con distintas capacidades en actividades donde puedan desarrollarse y crecer. Es vital esto para también las empresas del siglo XXI puedan ser atractivas para quienes buscan un trabajo, ¿no? Y la equidad tampoco tiene que ser solo horizontal, sino que también tiene que ser transversal, ¿no? En distintas áreas y en distintos niveles. Esto va a genera sin duda condiciones de mejor llegada a las mujeres a puestos de liderazgo, ¿no? Si nos miramos las empresas para afuera, de cara a la comunidad, un poco vos lo comentaste también, las empresas tenemos un rol muy fuerte que cumplir, y es empezar a contar estas historias, ¿no? Darle visibilidad a las mujeres, sobre todo en minería, ¿no? Estamos viendo que hay empresas que ya han trabajado muchísimo, pero en el tema de minería, y eso también atrae al que está pensando en una carrera, que quiere estudiar, mostrar el rol de la mujer, sus experiencias, que tengan voz estas mujeres, claramente son pequeñas acciones, como vos comentabas muy bien, speakers mujeres en espacio público, que se ha repartido, ¿no? Bueno, nosotras dos, hoy somos dos mujeres, hubiese estado bueno que hubiese algún varón también, ¿no? De entes técnicos, profesionales. Esto tiene un efecto multiplicador sobre, no solo culturalmente, sino también mujeres que están pensando iniciar una carrera. La minería es una industria maravillosa que transforma sociedades, transforma pueblos enteros, donde hoy te permite ir y venir a un espacio natural en general. Los que vivimos en grandes capitales no apreciamos mucho la naturaleza, o sea que tiene como muchos roles que una mujer que no conoce y que no sabe que puede dar su primer paso en minería, quizás darle voz y darle participación a las mujeres con testimonios vivientes, como yo les llamo, puede ser un atractivo, ¿no? Para que Hablemos un poco de eso. ¿Cómo, además de las soluciones que ya hemos planteado, cómo crees que podemos mejorar en el corto, mediano y largo plazo ese número de mujeres en cargos de liderazgo? En este momento 17% y en altos cargos directivos 1%. ¿Qué podemos hacer concretamente para mejorar esto? ¿Qué crees? Mira, yo creo que tenemos que seguir trabajando. Esto es un largo camino, es una transformación cultural. Desde CAEM, por supuesto, desde la Cámara, estamos dando estos pasos para la inclusión de la mujer, pero creo que lo más importante, lo esencial, es buscar sinergias en las distintas industrias, en los distintos sectores, en las distintas empresas, pero sobre todo fomentar la educación y la formación, ¿no? Creo que como todo, la educación es la base de la transformación. Y hoy hay diversas herramientas que conducen a que la mujer pueda quizás desterrar en sus mitos de que no va a poder alcanzar un lugar de liderazgo
eh, siendo mujer, madre, profesional, esposa y demás, ¿no? Y si querés, te cuento mi experiencia profesional, como si sirve. La verdad que el trabajo nuestro de diplomacy o de representatividad o de asuntos externos en general era un mundo vinculado mucho a los hombres, ¿no? Sin embargo, el rol de la mujer, quizás muchas veces, cuando tenés, no cuando estás iniciando la carrera, porque ahí te adaptas a todo, aceptas todo lo que venga, sobre todo cuando sos una persona que tiene, en general las personas que se acaban de recibir tienen ganas de comerse al mundo, y las mujeres también hoy en día, ¿no? Pero digo, llegado a un punto de tu carrera donde te toca ser mamá, como fue mi caso, a veces entra esta duda de replantearte cuánto tiempo dedicas al trabajo, cuánto tiempo dedicas a tu familia. Y la verdad que en un momento me hubiese ayudado muchísimo esto de, no, porque no querés bajarte de tu profesión, porque en mi caso amo mi profesión, amo lo que hago, ¿sí? Me gusta mucho el rol que tiene justamente la mujer de crear vínculos, porque en definitiva nuestro rol es crear vínculos, ¿no? Dar testimonio de lo que sucede en organizaciones, en empresas o en instituciones como CAEM o mi empresa como Newmont. Pero digo, si en esos momentos complejos para las mujeres, ¿no? Que muchas veces son sostén de hogar, hubiese una reglamentación de equidad, como esta que planteaba, ¿no? De la paternidad compartida o la maternidad compartida, con licencias compartidas durante 2 años, leyes mucho más modernas, creo que, por un lado, estarías permitiendo que haya igualdad de condiciones reales en la vida diaria, y cuando vos empezaste a transformar la vida diaria, claramente vas a ver más mujeres en puestos de liderazgo. Yo creo que cada vez hay más mujeres de liderazgo. En mi generación, la generación del 70, fue una de las que rompió con un poco este molde, ¿no? Donde hay muchas mujeres profesionales, hicieron sus másteres y demás. Así que creo que la educación es fundamental, pero también leyes más modernas que realmente sean igualitarias en el sentido de la responsabilidad paterna, que es donde se divide, o materna, la responsabilidad familiar, que parte de ahí. Todas las leyes que tenemos es para la embarazada, y el padre que no se embaraza, pero es parte de la familia y es parte del hijo, ¿no? Entonces digo, me parece que me voy más a la acción que deberíamos tomar, donde realmente la pandemia nos invitó a esto, ¿no? Que las mujeres que estábamos trabajando teníamos que estar activas en casa, pero a la vez los chicos estudiando y a la vez cocinando, y los maridos se encontraban en un rol, dicen, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y vas a tener que cocinar, y vas a tener que ocuparte de los chicos en el colegio. O sea, me parece que fue bienvenida en este sentido, donde la verdad que la mujer no tiene que hacerse cargo de todo. Mm. A mí Tiene me que saber. gusta mucho el caso de la Sinfónica, me parece que es bastante, no sé si algunas de las personas han escuchado, pero en los años 60 resulta que las sinfónicas del mundo tenían solamente 5% de mujeres tocando instrumentos. Entonces dijeron, bueno, ¿qué es lo que pasa? Ya en los años 60 más mujeres estaban estudiando música, igual habían pocas, y resulta que encontraron que parte del problema eran los sesgos inconscientes de las personas que estaban seleccionando a estas mujeres. Entonces, que pusieron una cortina cuando estaban haciendo las pruebas para pasar, digamos, para hacer parte de la sinfónica, pusieron unas cortinas para que los jurados no supieran el sexo de la persona, el género de la persona que estaba tocando el instrumento. Inmediatamente, al poner esa cortina, subió a 10% el número de mujeres en las sinfónicas. Pero uno dice, bueno, ¿y por qué no subieron a 50% así si todo es discriminación? Porque habían otros factores, y aquí vamos a esta complejidad de la que estamos hablando con María Eugenia. Entonces, parte era discriminación, ese 5%, pero resulta que en los años 60 muchas mujeres no estaban estudiando música, primero. Segundo, tenemos que pensar que los conciertos son a las 9 de la noche y terminan a las 12 de la noche, y entonces serían mujeres que tendrían que dejar a sus hijos y llegar a la 1 de la mañana. O sea que entonces si tenemos menos mujeres estudiando música y tenemos personas que prefieren simplemente no hacerlo porque los horarios no le cuadran y porque también es muy exigente y hay que practicar no solo el show, hay que practicar día y noche. Bueno, entonces se encontraron que sí hubo un cambio a lo largo del tiempo.
En los años 80 ya 20% de los músicos eran mujeres, en los años 90 25%, en los años 2000 30%. Es decir, que todavía no hemos llegado a la equidad. Y esto muestra varios de los temas que estabas planteando, María Eugenia. Este ejemplo me gusta mucho porque primero están los sesgos, que me gustaría que ahorita hablemos de ese tema porque no lo hemos tocado mucho. El sesgo a la hora de contratar, de promover y de evaluar, muy importante. Pero también las representaciones, ¿no? Es que las filarmónicas, hay un mundo de hombres, yo porque yo creo que no pertenezco ahí porque solo hay hombres, entonces cambiar esa mentalidad que lo que importa es la música y que la música sea linda y no importa si el instrumento lo toca un hombre o una mujer, ese cambio de mentalidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, por eso la necesidad de pensar en el corto, mediano y largo plazo. También educación, que fue un punto del que hablaste mucho, María Eugenia, porque si necesitamos personas que estudien ciertos programas técnicos y ciertas ingenierías para poder realizar ciertos trabajos en las minas, y resulta que 5% de las personas que estudian estos programas son mujeres, pues la brecha viene mucho más allá. Y uno de los problemas que vemos con las iniciativas que existen en este momento para invitar a más mujeres a que hagan parte de las carreras STEM, ciencias, matemáticas, ingenierías, es que se empieza a trabajar muy tarde. Entonces, cuando nosotros llegamos a hablar con universidades decimos, bueno, vamos a crear un programa de STEM, más niñas en STEM, nos dicen, sí, nosotros estamos dándole charlas a las del último grado de colegio. Y es como, no, el problema empieza mucho antes. La brecha en el gusto de las matemáticas, la evidencia muestra que empieza desde los 13 años, que las mujeres docentes tienen un gran rol y se vuelve como una profecía autorrealizada que las mujeres docentes y hombres creen que las mujeres no son tan buenas en matemáticas, entonces si no eres excepcionalmente buena, no vas a llegar a estudiar en ingeniería porque uno piensas que la mayoría de las ingenierías son para hombres, sobre todo las que tienen que ver con el sector energético, y segundo, pues si no eres extraordinaria, no te van a creer que eres buena, y eso es lo que nos dice la evidencia. Entonces, otra cosa con la educación es necesitamos más personas que estudien esos programas y para eso necesitamos estas alianzas de las que hablaste, estas sinergias y necesitamos empezar temprano. Eso es muy importante. Y tercero, un punto que resaltaste, María Eugenia, el balance de vida personal y laboral. Crucial, muy importante que no pensemos en la flexibilización solamente para las mujeres, porque lo que estamos encontrando en la evidencia y en el caso de Chile es que hay una externalidad negativa, como decimos en economía, y que puede causar un efecto contrario. Entonces, esos son, yo pienso que los puntos que resaltaría en cuanto a el cambio de mentalidad, la educación, el balance de vida personal y laboral y la necesidad de transformar los sesgos inconscientes. Sí, claramente no lo puedes haber resumido mejor. Eh, Porque la equidad parte por ahí, ¿no? Por ser iguales. Y la flexibilidad para la mujer, no, también para el varón, ¿no? Me parece que ahí es como la responsabilidad compartida que yo le llamo, ¿no? Creo que, fíjate vos, que en general las mujeres no ocupan puestos de liderazgo porque en un promedio de 32, 33, 34 años comienzan su etapa productiva, de tener hijos, de ser mamá, y claramente entre las mujeres no tenemos esa competencia, ¿no? Está en nuestra manera de ser, o sea, claramente entre cuidar a un hijo y hacer una carrera, muchas veces elegimos cuidar a un hijo, y es donde después le cuesta insertarse y ocupar puestos de liderazgo. Entonces, claramente las leyes equitativas y de responsabilidad compartida, como digo yo, y de flexibilización también para el varón, sobre todo en estas evidencias que marcan claramente dónde está el foco para que la mujer no pueda ocupar posición de liderazgo. Hay que actuar y ser en equipo, ¿no? Cierro con esto. Vos comentabas lo de la Sinfónica, muy interesante. Yo estoy mirando una serie en Netflix que se las recomiendo, se llama Bonus Familien, donde habla de estas familias ensambladas y donde se puede ver claramente cómo las políticas de inclusión son efectivas tanto para el varón como para la mujer. Es una serie que muestra justamente el rol del varón, el rol de la mujer en términos de empleo, de paternidad compartida, que les permite ser sin esta inequidad existente. Así que coincido con vos, Susana.
Sí. Entonces, como conclusiones, para que nos llevemos ideas y nos vayamos a la acción, es muy importante medirnos, tener un diagnóstico, entender qué es lo que está pasando en el sector y sobre todo un tema que está un poco invisible en el sector minero, entender las mujeres mineras en el sector informal. Esto es un tema que hemos hablado mucho en Colombia, pero no nos olvidemos también de la equidad de las personas, de las mujeres que no están en las empresas. Segundo, tenemos que lograr un cambio en la mentalidad, cambiar esas representaciones. Esto se puede lograr mediante estos paneles mixtos, mediante que todas las comunicaciones del sector siempre hayan hombres y mujeres. Esos cambios, así como en la Sinfónica, van a pasar poco a poco, pero vamos a lograr también mediante los cambios de educación, más mujeres estudiando programas en minería. Estos cambios en la comunicación podemos lograr que en el mediano y largo plazo y con metas específicas podamos mejorar la participación de la mujer, tanto en el sector como en los cargos de liderazgo. Y muy importante pensar el balance de vida personal y laboral en hombres y en mujeres, no solo en mujeres, y cambiar la forma como estamos trabajando estas políticas. Muchas gracias, María Eugenia, por esta conversación tan interesante y por todo lo que estás haciendo en Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias, Elami, por la invitación, y a CAEM, y permitirnos contar nuestra experiencia de la mujer en minería en mi querido país, Argentina. Gracias. Gracias.